Este es nuestro segundo video para las personas que no han visto el video anterior sobre el tema Ogboni, a partir de una entrevista a mi papá, quien es chef Oluo, preside todo el tema Ogboni acá en Ogun y a nivel mundial tiene una gran responsabilidad en Ogboni, reconocido por todos los templos africanos acá en Nigeria. La continuación de esta segunda parte de la entrevista, estamos dirigiéndonos a Baba, doctor John Dicey, para que por favor él nos explique la importancia de Obatalá en el mundo Ogboni. Baba, if you can explain a little bit about the importance of Obatalá inside Ogboni. Yeah, the Obatalá in Ogboni society. If you look all this area here, you see everywhere was white. When you see all this drum, you see everywhere was white. When you look Obatalá, Obatalá was white. Obatalá was the first to crown. Él está explicando que como se ve aquí, bueno, no se puede ver bien completamente el templo, pero todo es blanco. Está diciendo que Obatalá ocupa un cargo muy importante en lo que es el templo Ogboni, ya que Obatalá fue el segundo que coronó, que fue coronado. Que fue consagrado en Ogboni. Consagrado en Ogboni, sí. O sea, una cosa importante, pero esto lo haremos para entrevistas futuras, es la cuestión esta que hay un poco errada en algunos lugares por ahí, sobre la cuestión de que Obatalá le había dado un cuchillo a Orula para que se defendiera de los Ogboni. En realidad ese cuchillo nunca existió. Hay algunos pataquíes por ahí quizá con algún nivel de desinformación. Son otras cosas las que ocurren realmente en ese pasaje de Osameyi, pero bueno, eso será para una entrevista posterior. Por favor, Baba, doctor John, si fuera tan amable y nos hiciera una explicación más o menos concreta de qué fue antes Ogboni y qué cosa es Ogboni hoy día. Baba, he's saying if you can, explain a little bit about what was Ogboni society in the past and what is Ogboni society today. Just like you see me now as me, the Ashoju Oba of Ogboni Sala throughout the whole world, Nigeria and overseas. You see, Ogboni society in old age, people are feared to join the Ogboni societies in old age because of Yami Oshoronga. But why today, if you are honest, you must be honest before you be a member. When you are honest, you are not committed any society, you are not committed any crime, you are free to join Ogboni society. Actually, hear me, you are free to join the Yami Oshoronga. Being this, if you are all this, you have no problem in the Ogboni society, Yami Oshoronga. Él está hablando ahora en el presente, está diciendo que si uno es una persona honesta, que es muy importante ser una persona honesta, una persona que no haya cometido ningún tipo de crímenes, una persona que, como decir, que tenga buenas cualidades personales, sí podría pertenecer al grupo Ogboni. Eso es ahora en este presente. Ahora le voy a preguntar qué ha sido en el pasado. Sí, Baba, por favor, ¿cómo se ve aquí en Nigeria la historia de todo el mundo Ogboni? So how those people see Ogboni of the past? The past Ogboni is old age, beginning from 70, 80 are the members. But today, we old ages starting from 30, 40, are not joining today because we don't want the society, the Yami Oshoronga, to condemn. Él está diciendo que bueno, empezó hace varios años, que nomás eran 70, pero ahora hay más de 700 personas y están queriendo crecer más para que lo que es Ogboni y las Yami Oshoronga no se desaparezcan. Que continúe. Now, like today now, before in old age, like you white men, I don't like to join the society in old age. But we now thank Onile today that we all, being the fellowship we have with ourselves, we are now sit eat together, in the Yami Oshoronga.
the power of Yami Oshorunga now with you, with us, we all now share it together. That's it. So because we share it together, people who that fear us before, they are now come, join us together, we all play together. All right. Está hablando que antiguamente nosotros los blancos, así fue como se refirió, no queríamos ser parte de la sociedad Boni, pero ya que ya hoy en día ya todos venimos y nos consagramos y aquí ellos nos tratan a todos como si fuéramos hermanos, como si todos fuéramos iguales. Eso fue lo que él dijo. Está bien, está claro que hay una diferencia, hay un nivel de culturización. Ha subido la cultura en la sociedad Ogboni de la misma forma que ha subido la cultura en Ifá. Es otra óptica, es una nueva proyección, hay una apertura a Occidente donde, como bien dice mi papá, Dr. John, Ogboni nos abraza a todos, a hombres de todas las razas, hombres negros, mestizos, hombres blancos, y de esa forma todos los babalaos tenemos la posibilidad de ser Ogboni. Yo tengo el honor, tengo la dicha, porque lo reconozco como un privilegio, que yo después de un tiempo aprendiendo y siendo parte de este Ile Sala, soy Olorio Lu Ogboni, como les explicaba, para toda América Latina y para Cuba, pero a la vez soy un constante alumno de Baba Dr. John. Hemos aprendido, consideramos que mucho al lado de él, y es mucho lo que tenemos que aprender. Y estos videos más que nada los estamos haciendo con la idea de promover que vengan babalawos de la diáspora, babalawos de las naciones de Occidente, que son parte ya de nuestro Ile, y algunos más que se incorporarán, y que los consagremos aquí en nuestro templo en Ogboni. Era importante para los amigos televidentes que conocieran que Baba Dr. John explicara cuál es su cargo en Ogboni regional, pero que lo explicara de una forma más amplia, porque no se conoce bien la estructura orgánica de Ogboni en el mundo, que él explique cuál es su cargo aquí en la región y cuál es su cargo a nivel mundial, de una forma amplia, para que sea comprendido. Baba Enrique is saying if you can explain the structure of Ogboni society, and if you can explain your title here, in Nigeria and around the world, if you can expand the conversation and kind of explain the structure of how the titles and everything works. Now, this title, I will not thank God, I will not thank Onile Yami Oshorunga, and use this opportunity to thank Oba Olamilekan Ifayemi, the Oba Ogboni Society, Oba Sala Ogboni Fellowship throughout the whole Nigeria and overseas, which give me my own chieftaincies as the Aṣojú Ọba Alagbogbo Àgbáyé. This Aṣojú Ọba Alagbogbo Àgbáyé, I'm now using this time to give you to your chieftaincies in Nigeria here and overseas. Él está diciendo que primero que todo le quiere dar las gracias a muchas personas que le dieron el título a él de Oba Odu Ogboni, que es como uno de los cargos grandes, y que gracias a eso él pudo haberle dado el título a Baba Chief Olu Enrique, el título de Olori Olu Ogboni. Y a nivel mundial, ¿cuál es la proyección de su cargo? Your title around the world, what is your position around the My world? position is Aṣojú Ọba. Where the king cannot get chance to go is me that will go throughout the whole everywhere. Aṣojú Ọba, Aṣojú Ọba Alagbogbo Àgbáyé. Explica. Él está diciendo Is second in command. Okay, es lo que está diciendo, que él tiene el título de segundo en comando en lo que son los Ogboni aquí en Nigeria y en el mundo. Él es el número 2. Ok, ¿alguna otra cosa más que yo quería hablar con papá Dr. John?
es que sentimos un gran agradecimiento, que él sepa que tenemos un gran agradecimiento por sus enseñanzas y que de la misma forma en que ellos nos ven a nosotros como buenos para crecer aquí, de esa misma forma vamos a hacer un gran esfuerzo por traer a nuestros hermanos a África a consagrarse en Ogboni, que vamos a saber dar una contesta positiva a ese gesto bueno que ellos han tenido hacia nosotros como países de la diáspora. He's saying he really appreciates that, you know, we have come here and, you know, you treat us like everybody else, and he appreciates all the stuff that you have teach him, and what he wants to do is start promoting more Ogboni people to get initiated into Ogboni and bring it here. Ahora, con el permiso del príncipe, papá Dr. John, nos vamos a ir a un intermedio para hacer un tercer video, de manera que no sea mucho tiempo y podamos subir esto a internet sin ningún problema. Muchas gracias a los amigos televidentes.